Un joven estudiante universitario que se mudó a la gran ciudad en busca de un futuro mejor se sorprende al descubrir que su nueva vecina es una famosa cantante retirada de un grupo de idols. Aunque había estado enamorado de una amiga desde la infancia, sus sentimientos empiezan a cambiar gracias a su nueva vecina. ¿Qué pasará cuando esta pareja única empiece a desarrollar sentimientos románticos el uno por el otro? Hola mis queridos amigos, el día de hoy veremos el resumen del drama Duna. Won Jung, un joven lleno de sueños y ambiciones, decidió mudarse a Seúl en busca de nuevas oportunidades. En esta gran ciudad encontró alojamiento en una casa compartida con otros estudiantes, pero su vida da un giro interesante cuando se cruza con una joven llamada Duna, cuya cara le resultaba curiosamente familiar. Sin embargo, su primer encuentro no fue precisamente amigable, ya que Duna, a pesar de ser una cantante reconocida, no le dio precisamente la más cálida bienvenida. Al día siguiente, Won Jung decidió buscar trabajo como profesor de matemáticas. Recorriendo las concurridas calles de la ciudad, se encontró con Jin Yu, una vieja amiga y compañera de estudios. Juntos pasaron un tiempo agradable disfrutando de bebidas y compartiendo recuerdos. Al regresar a casa, Won Yu se encontró con Duna en un estado de debilidad extrema, desmayándose frente a él. Su buen corazón lo llevó a llevarla de urgencia al hospital y durante su estancia, él le regaló un par de medias tejidas a mano. Aunque a ella le parecieron bastante raras, las terminó recibiendo con mucho gusto. A pesar del inicio poco amigable entre ambos, Won Yu se lleva una gran sorpresa, pues Duna comenzó a esperarlo todos los días para compartir comidas. A pesar de que esto le molestaba e incomodaba, lentamente se acostumbró a su presencia. De hecho, él cambió de parecer y se disculpó por su brusquedad. Un día, en un giro inesperado, Won Yu buscó a Duna y le propuso compartir comidas juntos cuando quisiera. Desde entonces, la relación entre ellos evolucionó y se convirtió en buenos amigos. Duna, quien una vez fue una famosa cantante, se encuentra atrapada en una tristeza que la lleva a recordar los días de gloria que quedaron atrás. Mientras tanto, Won Yu comienza a trabajar en una cafetería y, de manera inesperada, se topa con Jin Yu, su amor de la juventud. Mientras Duna se enfrenta sola a la angustia de un reciente rechazo amoroso, intenta acercarse más a Won Jung, así que valientemente lo defiende de un grupo de chicos que intentaban intimidarlo. En una noche de copas con Jin Yu, Duna se embriaga y en un momento de torpeza tropieza, Won Yu la sostiene, lo que provoca una tensión inesperada. Aunque Duna da la impresión de que podría besarlo, decide no hacerlo. Al día siguiente, Jin Yu le dice a Won Jung que los vio besarse y le pide que no lo oculte más, pero él se siente molesto porque le gusta, pero ella ahora piensa que tiene novia. Él le cuenta a Duna lo que le dijo Jin Yu y ella bromea diciendo que deberían fingir ser pareja, y este le dice que prácticamente no serviría porque es una niña malcriada y fracasada en su carrera, cosa que la hace enojar muchísimo. Con el objetivo de aclarar las cosas, Won Yu invita a Duna a cenar y juntos dan un paseo. Durante esta conversación resuelven sus malentendidos y refuerzan su amistad. Duna incluso alienta a Won Yu a conquistar a Jin Yu. Sin embargo, cuando regresan a casa, Duna se encuentra con un regalo de su exnovio, lo que la impulsa a salir corriendo en busca de él, incluso descalza. Won Yu decide invitar a Duna a una cita y pasan un tiempo maravilloso juntos jugando y disfrutando de su compañía. Luego, él tiene otro encuentro con Jin Yu en un hermoso lugar lleno de flor de cerezos. Sin embargo, una fuerte lluvia termina arruinándoles el paseo. Por la noche, él la encuentra dormida y él se sienta en el sofá. En ese momento, Duna despierta y empiezan a conversar. Mientras él le daba palabras de aliento, ella se recuesta en su regazo y se queda dormida, lo que acelera el corazón de nuestro protagonista. Después de esto, Won Yu no deja de pensar en Duna, y al parecer ella también, porque decide esperarlo en su trabajo, donde finalmente se sincera sobre sus sentimientos, expresando que es más feliz a su lado. Así que bajo la oscuridad de la noche, nuestra parejita comparte un momento romántico.
Al día siguiente, después de caminar un rato con Jin-yu, Won-yu va a la biblioteca. Allí ve noticias negativas sobre Duna, donde también la relacionan sentimentalmente con un chico, es decir, él. Preocupado, él de inmediato va a ver a Duna, pero para su sorpresa, ella se muestra muy tranquila. Por su parte, Jin-yu también ve la noticia y le da un poco de celos. Al día siguiente, Duna invita a Won-yu a una cita. Sin embargo, en ese momento recibe una llamada de su amigo, quien lo necesita de urgencias. Pero cuando llega al lugar, resulta que este le organizó unas citas ciegas con una chica que ya conocía. Él no lo puede creer porque esta chica estaba enamorada de él cuando eran pequeños y le dejó cientos de tarjetas de amor antes de irse al extranjero. En realidad, él no siente nada por esta chica y ahora ella tampoco, solo organizó estas citas ciegas para darle celos a un exnovio. Cuando el amigo de él vuelve a casa, le cuenta a Duna que Won-yu se fue con una chica linda y que no volverá esa noche porque la chica es muy sexy, haciendo que ella se sienta realmente celosa. Mientras espera su regreso, finalmente ella se da cuenta de que siente algo especial por él. Cuando él llega tarde, se da cuenta que ella se quemó la mano con el cigarro y muy atentamente la ayuda poniéndole hielo en la herida. Duna aún se siente celosa y lo interroga. Allí se da cuenta que lo quiere, así que le da un romántico beso. Después de ese beso inesperado, él se aleja sin decir una palabra, pero no puede dejar de pensar en lo sucedido. Finalmente decide hablar con Duna y le confiesa que no suele besar a sus amigas. Duna a su vez le dice que tampoco está buscando una relación. Al día siguiente, la amiga un poco excéntrica de Won-yu pide ayuda para encontrar un lugar donde quedarse. Luego Jin-yu aparece mostrando sus sentimientos y pidiendo que él no se aleje de ella. Ahora las tres chicas que les gusta el mismo chico vivirán juntas, lo que promete complicar aún más las cosas. Eventualmente todos se van y Duna se encuentra sola, así que decide ir a una discoteca donde se reúne con un colega. Mientras tanto, Won-yu y Jin-yu tienen una conversación sobre sus sentimientos. Ella todavía siente algo por él, pero él ya no comparte los mismos sentimientos. Pero todo se complica aún más cuando Duna llega a casa con el chico después de su noche en la discoteca, lo que provoca celos en Won-yu, haciendo que se vaya de inmediato. Won-yu sale a jugar baloncesto para dejar de pensar en Duna, pero ella llega y él la evita porque no se quiere enamorar, tiene miedo de salir herido. Pero ella le dice que salió con otro para comprobar si sus sentimientos por él son verdaderos. Allí, él la besa poniendo fin a sus dudas sobre si ser más que amigos. Al día siguiente, él llama a Duna para confesarle que realmente le gusta. Después le da un tierno beso en la frente y pasa la noche a su lado. Sus amigos se enteran de esto y él les revela que tiene sentimientos por Duna, lo que hiere profundamente a Jin-yu, quien también estaba interesada en él. Jin-yu decide invitar a Won-yu a ver los fuegos artificiales y aprovecha la ocasión para declarar sus sentimientos. Sin embargo, Won-yu le dice que ya no está interesado en ella. Duna lo invita a su casa de la infancia. Allí ambos pasan un feliz momento juntos. Mientras se divertían, les cae un aguacero y cuando llegan a casa, ella le pide quitarle su ropa mojada. Él no se resiste y terminan pasando una noche de pasión. Ahora nuestros tortolitos están más enamorados que nunca. Pero su felicidad se echa a perder al siguiente día, cuando alguien llega a visitar a Duna. Se trata de In-wook, su antiguo manager. Su aparición sin duda podría cambiar el rumbo de su vida. Ella se va con este hombre en el auto sin decir nada, dejando a Won-yu preocupado y solo. Mientras viajan, comienzan una discusión en el auto y como su manager no quiere frenar, Duna se lanza y se lastima el pie, así que tienen que ir al médico. Mientras tanto, Won-yu está preocupado y reflexionando sobre la situación. Finalmente, cada uno llega por separado a sus hogares. Al verse, Won-yu le reclama a Duna pensando que hizo cosas inapropiadas con ese hombre. Luego, Duna va a la casa de Won-yu para pasar la noche y él le pide que se disculpe y le diga que lo quiere. Ambos terminan disculpándose con un apasionado beso.
Al día siguiente salen a pasear y asisten a un concierto. Estando allí, Duna reflexiona sobre su pasado como artista y cómo solía estar atrapada en un mundo de alcohol y sin felicidad. Luego se cuestiona la idea de regresar a los escenarios debido a que sus fans la quieren de vuelta. Además, recibe un correo sobre un incumplimiento de contrato debido a su alejamiento de la fama. Ante la necesidad de volver a la fama para cumplir con su contrato, Duna decide que la única opción es deshacerse de Won-young para no dañar su imagen. Aunque Won-young la apoya en su decisión, ella acepta hacerlo. Luego asisten a otro concierto donde un artista la invita a cantar. Duna aprovecha esta oportunidad para volver a los escenarios. Ahora Won-young está enfermo y no puede dejar de pensar en Duna. Mientras ella está enfocada en su carrera y él en sus estudios, ambos se sienten solos y se extrañan mutuamente. A pesar de su enfermedad, Won-young quiere verla, pero tristemente Duna no vuelve. Finalmente se encuentran en una fría noche, pero Duna actúa como si nada hubiera sucedido. Won-young le revela que se está alistando para el servicio militar y no quiere continuar con la relación en esas condiciones. Esto frustra a Duna, quien siente que no ha valorado lo difícil que ha sido todo esto para ella. Así que ambos se van en direcciones separadas, con el corazón totalmente destrozado. 2 años después, cuando Won-young finaliza su servicio militar, Duna recupera su teléfono y ve los mensajes que él le envió durante ese tiempo. Mientras tanto, él se encuentra con Jin-yu, quien ha regresado del extranjero, y esta menciona a Duna sin darse cuenta, lo que hace que Won-young se deprima y beba demasiado. Otro día, en una reunión con sus antiguos compañeros en la casa que solían compartir mientras estudiaban, Duna falta, pero los demás brindan y disfrutan. Esa noche, Won-young vuelve solo a casa y de manera sorprendente se encuentra con Duna, quien al igual que la primera vez ha regresado. Salen juntos a un bar y tienen una conversación sincera y al parecer todo está bien entre los dos. Sin embargo, cuando ella llega a su casa, llora desconsoladamente. A pesar de sus corazones heridos, Duna busca a Won-young y le pide perdón por el daño que le hizo. Entre lágrimas, él acepta sus disculpas y se abrazan. Se dan cuenta de lo mucho que se extrañaron durante su separación. Sin embargo, ambos deciden seguir adelante con sus vidas, terminando así esta historia de amor con una reconciliación que ha dejado un rastro de amor y recuerdos románticos. Duna es un popular drama del año 2023 disponible en Netflix, donde pudimos disfrutar de un papel más audaz y maduro de la popular Suzy. Este K-drama dejó al espectador con muchas dudas, porque aunque Duna propuso que revelaría que tiene una relación sentimental con Won-young cuando pasaran sus 2 primeros años como cantante, al final ambos deciden seguir con sus vidas por separado. Así que el final es abierto a una segunda temporada, por eso esperamos con paciencia a que den cualquier anuncio, ya que nuestra parejita merece un final feliz. Si eres fan de los K-dramas y te gustaría seguir viendo videos como este, no olvides suscribirte y darle like para que no te pierdas los estrenos de los próximos videos.